inmediato entramos en materia porque tenemos muchos invitados y muchas secciones, muchos temas que abordar hoy. Nos conectamos al Zoom, nos conectamos con el escritor, novelista, también experto en matemática, ingeniero, porque uno cree que hombre de letras y números, director de Espacio Público, Pablo Simonetti. Pablo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Nada, pues. Bueno, ¿cómo ha sido uno de los coautores de los ya, ¿cuántos son? Son decenas ya de informes de espacio. Más de 60. Más de 60, claro, de informes de espacio público que ustedes probablemente los han visto y han visto las repercusiones que muchos de ellos han generado. Para partir de general a particular, ¿cómo es, a juicio de ustedes y tuyo en particular, el manejo de la pandemia por parte de la autoridad sanitaria, Pablo? Mira, actualmente el manejo creo que es mucho mejor, es más afinado, se ha desarrollado una serie de indicadores para poder saber en qué etapa o en qué situación estamos, indicadores de positividad, indicadores de trazabilidad, indicadores de ocupación hospitalaria, de incidencia de casos. Entonces, eso además define el camino que estamos siguiendo en este plan paso a paso, que me parece que también es un plan acertado, porque define una progresividad de las medidas de restricción, de las restricciones en general que se fijaron en un principio y que vamos pasando de uno al otro en base a con base en esos indicadores de salud. Y el esfuerzo de testeo, trazabilidad y aislamiento ha ido creciendo a partir, diría yo, como a finales de julio, se ha ido fortaleciendo. Todavía tenemos harto camino que realizar en ese sentido, porque los indicadores más estrictos todavía no están del todo bien. Por ejemplo, la cantidad de casos que se contactan a partir de un caso índice, que se llama. Es decir, a partir de un caso, cuántos contactos estrechos se localizan. Se logran localizar. Estamos por ahí por 3 y podríamos estar, no sé, en Taiwán sobre 14. Sí. Y al mismo tiempo también la detección temprana, que es el tiempo entre el inicio de síntomas y la confirmación del PCR, hasta el momento es de algo así de un 40% en menos de 48 horas, y lo ideal sería que fuera más de un 70%. Más del 70% es lo ideal, ¿no? Sí, bueno, hay eCovid Chile, que es es una muy buena... Una plataforma de la Chile, la Católica, la Universidad de Concepción. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y el patrocinio del MinSal. Sí. Entonces son los datos del MinSal, hay algunos datos que nosotros públicamente no manejamos. Es otra muestra de transparencia esta, además. Y ahí en eCovid Chile tienen este indicador de detección temprana, así se llama, y eso tiene una serie de niveles, más de 80 creo que verde. ¿Y se ha ido, a tu juicio, Pablo, se ha ido mejorando los índices de transparencia o la transparencia en general, que es parte de lo que desde un principio ustedes criticaron mucho y muchas personas, que no había disponibilidad de data para poder hacer análisis distintos? ¿Te parece que eso ha mejorado en el manejo de la autoridad? Ha ido mejorando, sí, sustancialmente. Tenemos mayor información a nivel comunal. Igual hay cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, se supone que hay cálculos de R a nivel comunal y nosotros no tenemos cómo llegar a eso. Y hay otros índices como en el fondo los casos sospechosos, tampoco los tenemos al día. O sea, vamos un poco tarde, pero ahora tenemos, por ejemplo, la discusión sobre fallecidos desapareció completamente del debate público, sí. Porque claramente ahora sabemos que existe unos fallecidos que son confirmados y otros fallecidos que son sospechosos de haber muerto por COVID, y eso los tenemos una vez a la semana, y los confirmados los tenemos todos los días, y el trabajo lo hace el DEIS, que es el organismo especializado del Ministerio de Salud en llevar las cifras de mortalidad. Pablo Simonetti, lo mismo ha ido pasando con casos. Ya no aparecen 30.000 casos de golpe, y en ese sentido también tenemos más información. Tenemos más información de trazabilidad. Hay un informe de testeo, trazabilidad y aislamiento que se hace una vez a la semana,
y en ese creo que se entrega en el informe epidemiológico de los martes, y eso también nos permite irnos haciendo una idea de cómo está llevándose a cabo el informe de trazabilidad. Ahí todavía hay trabajo que hacer, porque una parte de ese informe se realiza a partir de Epivigila directamente. Epivigila produce los indicadores de testeo que se llaman, pero los indicadores de trazabilidad todavía están siendo autoinformados, digamos. Sí. Pablo, sí. El espacio público es un centro de pensamiento opositor, porque no solamente se dedica al COVID, se dedica a muchos temas de políticas públicas. Y hay gente que... No tenemos domicilio político, renunciamos hace un tiempo al domicilio político. No, por eso, pero uno puede claramente ver que es un centro de pensamiento más bien opositor. ¿Cabe ser opositor en el caso del COVID, de los informes que se hacen en COVID? Porque algunos ven en ustedes alguna intencionalidad opositora o de hacer frente al gobierno en esta materia. ¿Cómo evalúan ustedes ese tema? Como para nosotros lo fundamental ha sido siempre nuestra motivación al realizar el informe, ha sido colaborar con el gobierno a tomar mejores decisiones de política pública y ojalá ayudar a salvar vidas. Esos han sido los dos nortes que hemos tenido y hemos estado siempre dispuestos a colaborar con ellos. Lo que sí hacemos notar cosas que no se están haciendo bien, y eso se entiende como una crítica política, y eso no es una crítica política, es una crítica de política pública. Y en las discusiones de política pública lo importante es no emplear falacia. También es mostrar tu evidencia y tus argumentos y discutir sobre eso. Y en ese sentido nosotros, por eso lo hemos puesto todo por escrito y está toda la historia de nuestro informe disponible en el sitio de Espacio Público, para que así podamos tener una discusión informada sobre cuáles son las mejores políticas públicas para enfrentar la epidemia. Creo que a esta altura... Especialmente nosotros nos dedicamos al análisis de datos, de la evidencia, y lo vemos desde el punto de vista estadístico y probabilístico, y así podemos cooperar con, ahora, nadie duda, con el gobierno. Y hemos descubierto cosas que son valiosas. No, nadie duda del aporte desde que se ha hecho de espacio público, poniendo presión en el buen sentido de la palabra, más exigencia a la autoridad. Y ha habido, por ejemplo, casos como el de de las muertes, las cifras, y donde se reconoce. Pero en cuanto al estilo, a la forma, al tono que muchas veces tiene el informe de ustedes, que podríamos entrar al detalle de cuáles son. Luego, ¿tienen autocrítica allí cuando hablan de ruleta rusa, cuando hablan de la hibernación, cuando hablan ahora del artificial, eventualmente de algunas cifras de positividad? ¿Tienen alguna autocrítica ustedes al respecto? Mira, Matías, lo que pasa es que en esta, como digo, primero, criticar las figuras literarias, como algunos dicen, es extraño cuando tú estás poniendo todos tus argumentos por delante, estás poniendo la evidencia, estás poniendo los números, haces las tablas, los gráficos, entonces, y te quedas con una palabra que te molesta o que te saca roncha. Bueno, me parece que también es como una discusión un poco espuria e inconducente. Lo principal es poder hablar sobre la base de la evidencia. Y nosotros, por ejemplo, en el último de las peleas que tuvimos, que está de los incentivos sobre el tema de la positividad habitual y la positividad de la búsqueda activa de casos, que decíamos que la positividad de la búsqueda activa de casos tiene una variabilidad muy grande a lo largo de Chile. Entonces eso influye en la positividad, y al influir en la positividad influye en el plan paso a paso, y podrían ahí haber incentivos para que sencillamente no se haga una búsqueda activa de casos lo suficientemente focalizada. Sí, expliquemos de qué se trata, porque una cosa es la positividad, que es la cantidad de casos positivos que dan de los test que uno toma. La positividad cuando uno tiene solamente a las personas con síntomas. Y otro es la positividad del VAC, que se llama, ¿no es cierto? Que es la búsqueda activa de casos, donde se va a buscar, puede ser una plaza, puede ser no necesariamente el círculo estrecho. Claro, el problema, que se está yendo a buscar a plazas, se pide a personas que vayan a los edificios municipales y que no tengan síntomas, que no sean contacto estrecho, y entonces les ponen hasta condiciones para que ojalá salgan negativos. Entonces, eso no es, nosotros teníamos esta evidencia que es cualitativa. Recibíamos de distintas comunas de Chile información de que se estaba haciendo una búsqueda activa de casos poco sistemática, que es el otro
porque la recomendación del Sí. Consejo Asesor dice es una búsqueda activa y sistemática de casos. Y eso de sistemático apunta a ir detrás de los casos, a buscar en los lugares donde está Sí, el pero según contagio. los Y expertos, en ese Pablo, sentido el ministro dijo, por ejemplo, ¿te acuerdas que dijo los mapas de calor? Eso es búsqueda activa de casos en su mejor expresión. Tú tienes, no sé, 4 o 5 infectados en una comunidad de 50 personas en una feria, vas a esa feria y la testeas entera. Pasa en una institución, ya, en pero una... eso es una no sé, búsqueda. ¿El incentivo de eso cuál es? Porque esa es la palabra que se acorroncha. ¿Hay un incentivo del gobierno a hacer bueno, trampa, a lo que, manipular las cifras para que den menos positividad? no es que haya un incentivo, no es que, naturalmente, de la manera en que se está midiendo la positividad, se produce un incentivo que puede ser incluso inconsciente. Y además que testear en la plaza es más fácil. Pero es necesario, Digamos, no te toma esfuerzo de estar desarrollando un mapa de calor, buscando los lugares Sí. donde están Pero según los lo que expertos, le yo llaman los hotspots. conversé con algunos expertos hoy día, decían que esto era, no solamente en todo el mundo se hace esto, en epidemiología es natural y es positivo hacerlo porque lo que permite es detectar los reservorios exactamente de contagios Claro. de otros virus. Por lo tanto, aquí no hay el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud no ha hecho algo distinto, algo raro. Y de hecho, entrega datos distintos de positividad con back y sin back. Entonces, Eso lo entrega a nivel regional, pero sí. no lo entrega a nivel comunal. Y las comunas son las que se van desconfinando según su positividad. Entonces, en ese sentido, ahí también tenemos un problema de que no tenemos los datos y no sabemos cómo hacerlo, pero sí tú te das cuenta que hay regiones que lo están manejando de manera completamente distinta. En Tarapacá, la tasa habitual de positividad de las personas con síntomas es de 18%, en cambio la tasa total, que es positividad más búsqueda activa de casos, es 5,7%, es más de 3 veces. Sí. Pero en Valdivia, en Pablo, cambio, me comentaban que en Valdivia, por ejemplo, se ha hecho una búsqueda bastante amplia, por ejemplo, en consultas médicas, o sea, más allá que donde están las personas con síntomas, y ha dado, por ejemplo, resultados súper interesantes como detección muy temprana en adultos mayores. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes directamente si le parece que es malo buscar más allá. Buscar más allá de los sintomáticos. ¿Es malo, Pablo? Buscar poblaciones vulnerables, poblaciones expuestas, por ejemplo, los hogares de ancianos, todo el personal de la salud, los choferes de transporte público y así. O sea, bueno, las ferias también hemos hablado, los supermercados. Ahí hay un trabajo que se tiene que dirigir hasta poblaciones más expuestas, más vulnerables, con mayores índices que la normalidad del resto, mayor índice de positividad. Si tú dices, bueno, tengo 10 casos en 50 personas, bueno, aquí está pasando algo, entonces voy y testeo. Pero es distinto decir, bueno, vamos a testear a cualquier persona que quiera testearse en la plaza. Ahora, eso no digo que sea malo hacerlo, ¿eh? Lo que digo es que no debería esa positividad ir a parar al índice de positividad total, porque finalmente se altera el índice que permite saber en qué etapa de la epidemia está para pasar de un paso a otro. Es eso. Si tú tienes muchos test, bienvenido que se haga. Claro, esa era la idea. No es un problema. En junio, si tienes muchos test y si tienes mucha gente con capacidad y disponibilidad para testear a los habituales, testear a las poblaciones vulnerables, a los lugares con alto calor virológico, digamos, y a las poblaciones vulnerables. Y si además te sobra el tiempo y te sobran los test, hazlo también en la plaza o en la puerta de la... ¿Sobra o porque yo poner el extremo? Una cosa, Pablo, una cosa, si yo tuviera la capacidad, porque se están haciendo el doble de testeos de lo que se hacía en junio, 40.000 aproximadamente, antes hacían 20.000. Si yo tuviera la capacidad como país de hacerle a los 17 millones de personas PCR, claro, a lo mejor la positividad sería bajísima y ustedes dirían que es artificial, pero eso sería estupendo porque yo podría determinar exactamente, casi con nombre y apellido, dónde están las personas infectadas. Entonces, ¿qué tiene de malo ampliar mucho la búsqueda? ¿No era acaso lo que queríamos hacer en junio? No, nadie es que ese es el punto. Nadie ha dicho que sea malo ampliar la búsqueda. Lo que pasa es que tú lo primero que necesitas saber es tus contactos estrechos
y después de eso los contactos estrechos. O sea, realmente hay clústeres digamos, de contagios, sí. que son esos los que tienes que seguir primero. Por supuesto, después si ya tú empiezas a ampliar tu capacidad de testeo, bienvenido sea. Y lo que digo, por ejemplo, en Taiwán, por cada caso índice, es decir, por cada persona que está contagiada y que da positivo, se ven 14 contactos estrechos. En Chile se ven 3. Entonces, ahí claramente tú te das cuenta que la focalización no está bien orientada. Y lo último que quería decir era que esta figura literaria, nosotros hicimos un informe con este mismo tema, el tema de la positividad habitual y la positividad BAC, el 27 de agosto, con otras palabras. Nadie lo leyó, nadie lo comentó. Pero tú que eres novelista, más que nadie sabe... El lenguaje importa, Pablo, ¿no? Una palabra como incentivo. ¿Qué? El lenguaje, tú como novelista, más que nadie debe saber que el lenguaje, por Dios, que importa, sí. Por Dios, que crea situaciones. Lo escribimos con todo propósito, con toda dedicación, y la palabra incentivo, además, para nosotros, que somos yo soy ingeniero, Diego abogado, economista. Y Eduardo Engel es doctor en estadística y doctor en economía. La palabra incentivo es la palabra incentivo. Eduardo Engel escribió una columna de Mercurio que se llama Incentivo y que explica todos los incentivos de los juegos, del fútbol, de los contratos y de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen embebidos en sus diseños ciertos incentivos. Y aquí hay un incentivo a sencillamente no seguir con tanta intensidad los lugares más dedicados de la epidemia. Entonces, en ese sentido, creo que cuando una palabra, como hibernación, por ejemplo, hibernación logró que finalmente se pusiera coto al tema de los permisos, se bajaron de 7 a la semana a 2 a la semana, bajó muchísimo la circulación, fue precisamente porque, bueno, claro, es una palabra que suena y resuena, pero logró su objetivo, que es mejorar la política pública. Pablo, y en eso estamos. Nadie está poniendo esta palabra por despertar la ira de nadie, sino que sencillamente, mira, conversemos de esto, que aquí hay un tema que es importante. Está bien. Pablo Simonetti, te quiero agradecer estos minutos de conversación, coautor de los informes de Espacio Público, novelista, ingeniero. Pablo Simonetti, muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Buenas noches. Gracias a ti, Matías. Un abrazo grande. Chao, un abrazo.